Bien, incline su rostro, vamos a orar, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos las gracias. Colocamos este tiempo en tus manos. Señor, te damos la gloria y te pedimos que en esta noche sea tu palabra una vez más viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor, y que ella pues haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, que penetre, Dios, en cada área de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, Señor, y sea ella ordenando, restaurando, restituyendo, Señor, limpiando, Señor, y haciendo lo que tiene que hacer para que el propósito y los planes que tú tienes con nosotros se desaten en este año. En el nombre de Jesús, si hay alguien que lo creyó, vamos, dígame amén y amén. Hazlo fuerte, hazlo más fuerte. Yo creo que lo puedes hacer mejor, amén. O sea, si lo vas a hacer igual que el 2025, mejor no lo hagas. Vamos, que te salga roncha en la mano, que se te pongan rojas. Bien, quiero leerte el Salmo 1, verso 3, la versión PDT. Dios habla para todos. Y es una palabra que está en esa versión. Dios habla para todos, ¿no la tiene? PDT. Ok. En esta versión está dada como profética la palabra. Y es una palabra que está en plural, no está hablada a una sola persona. ¿Okay? Me gustó porque cuando este año el Señor nos dio una palabra, el Señor nos ha venido como que a diario mostrando cosas que de pronto no hemos trabajado en años anteriores para ver el fruto que de pronto estamos esperando. Y sabe, el Señor me llevó a analizar aspectos de cosas que yo he predicado muchas veces en este lugar. Y es que cuando el Señor escogió a alguien, cuando el Señor llamó a alguien, para utilizar el lenguaje actual de hoy, cuando el Señor sacó a alguien de su lugar, de su comodidad, y le dio una asignación y le dio un propósito, Dios no solamente le dio un sueño, ¿cierto? Porque es muy fácil predicar de los sueños que Dios entrega y de las cosas que Dios pues quiere hacer en nuestra vida y que son agradables. Dios no solamente le dio un sueño, Dios no solamente le dio una visión a mucha gente, Dios no solamente le dio una palabra, Dios no solamente le dijo voy a estar contigo todos los días, voy a estar contigo y te voy a esforzar y te voy a... Dios no solamente hizo eso. ¿Sabe? Mientras meditaba en estos días, el Señor me llevó a que Dios también lo formó. No solamente es perseverar como lo que estamos hablando los días domingos, a partir del 28 comenzamos con una palabra específica para trabajar este año, sino que paralelamente quiero tratar los miércoles este tema. Es que Dios también se dedicó a formarnos. Amén. Y si tú notas que en cada hombre, en cada mujer a la cual Dios llamó, le entregó una asignación y fue trascendental para la nación de Israel, hubo una formación, amén. Hubo un proceso que Dios quería que ellos notaran, ¿saben? Y muchas veces estas personas, cuando Dios llegó a sus vidas, irrumpió con desafíos muy grandes. Ellos no sabían realmente quiénes eran en el Señor. No sabían quiénes eran en su propia vida, inicialmente. Y muchos de ellos creían que iban a ser capaces para enfrentar los desafíos de Dios. Amén. Entonces la fe, primeramente, es una fe salvífica que te va a llevar a los pies de Jesús, que te va a dar entrada al cielo, que te va a aperturar pues las buenas nuevas de salvación. Pero tú sigues en esta tierra una vez recibes al Señor, amén. Tú sigues siendo procesado por la vida, siendo atacado por las situaciones circunstanciales, pero cuando entras al Señor entiendes que las circunstancias se asocian con los planes que tiene Satanás y las tinieblas para destruir los propósitos que el Señor pues nos ha asignado a cada uno de nosotros, amén.
y necesitamos ser formados todos en cada una de nuestras áreas. Amén. Algunos, el Señor nos sorprendió con una palabra ya siendo padres. A otros el Señor nos sorprendió con una palabra ya siendo esposos, ya siendo esposa. A otros Dios nos sorprendió con una asignación siendo jóvenes. Amén. Entonces cada uno tiene que entender cuál es su escenario, ¿cierto? Porque Dios puede prosperar a un joven tal vez mucho más de lo que puede prosperar a una persona que ya ha caminado mucho tiempo en esta vida. Amén. Que ya ha perdido tal vez su vigor, que ya recorrió un camino laboral, que ya ha recorrido un camino con una familia. Amén. Entonces, en ese contexto, usted y yo nos tenemos que ubicar. Amén. Porque a veces a nuestra vida vienen cargas que sencillamente ni el enemigo las coloca, ni Dios permite que nos podamos apercibir de esas cosas, sino que nosotros las tomamos y las colocamos sobre nuestros hombros. ¿Saben? Porque a veces anhelamos el proceso y la manera como Dios prospera y levanta a las personas que están a nuestro lado. Amén. Por eso te digo que te ubicas en el escenario donde te encontró Dios, donde te encontraron las promesas. Amén. ¿Sabes? Y a partir de ahí, ¿sabes? Tú entiendas para qué Dios te trajo a esta vida, para qué Dios se acercó a ti en determinado momento, para qué Dios te dio una palabra, te dio un sueño y te dijo: voy a hacer cosas grandes a partir del escenario en el cual tú estás. Amén. ¿Sabes? Los escenarios de cada uno de nosotros son diferentes. Porque mi escenario es obedecer un llamado. Amén, iglesia, que Dios colocó hace 30 años a mi vida, que Dios colocó a nuestra vida hace 30 años, pero ese no es tu escenario. Tu escenario es levantar una casa, formar a tus hijos, levantar una generación dentro del temor de Dios. Amén. Pero de pronto el escenario de otras personas en este lugar, ¿saben? Y en el cual Dios los tiene reservados para ser personas influyentes en la vida pública, en la vida laboral, en la vida empresarial. No es mi escenario, pero es el escenario tal vez de algunos de los que están aquí. Y a partir de ahí, Dios establece un trato diferente en cada uno de nosotros. Amén. ¿Me hago entender en eso? ¿Sabes? Por eso a mí no me puede afectar el proceso del que está al lado mío, ni me puede cargar el éxito y la prosperidad que otro tiene. Amén. Porque Dios nos encontró en escenarios totalmente diferentes. Y es el error de muchos de nosotros, que a veces comenzamos a mirar el éxito, la prosperidad, los logros, que muchos de los que estamos aquí tal vez estamos alcanzando. Y yo me alegro porque Dios prospera a la gente de este lugar. Y a veces yo puedo desear lo que otros tienen, pero entiendo que en el escenario donde yo estoy, Dios me va a llenar y unas bendiciones diferentes a las tuyas son las que me van a alcanzar a mí. Me dice amén. ¿Sabes? Yo no estoy esperando una puerta de que una empresa grande me llame para asesorarme en esto, porque Dios me hizo un llamado a mí a pastorear una iglesia. Pero tal vez en la vida de Eduardo, tal vez en la vida de Justin, hay un sueño, amén, y es de prosperar, de que Dios te dé un emprendimiento, de que Dios te dé un trabajo, de que Dios te dé una gerencia, de que Dios te dé una jefatura en esa empresa. Le dice amén. Me hago entender a él. Eso es lo primero que yo tengo que saber en este camino: conocer y saber el escenario en donde Dios me encontró y a donde Dios me quiere llevar. Yo no me puedo frustrar porque Dios escoja a una persona de este lugar y la coloque en lugares que yo tal vez deseé cuando estaba joven. Amén. ¿Saben? Porque ahí lo encontró Dios a él y Dios me encontró de otra manera a mí. Amén. Entonces quiero regalarte esta palabra. Salmo capítulo 1 verso 3 dice: serán tan fuertes como un árbol. Amén. Un día dije: mira al que está a tu lado y dile: tienes cara de árbol. Amén. Y algunas personas se me acercó al final: ay, pastor, yo no pensé que yo tenía cara de árbol, pero te voy a decir por qué. Serán tan fuertes como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca,
que da fruto en el momento adecuado. Repita conmigo, adecuado. Repítalo fuerte, no le dé temor. Adecuado, repítalo conmigo porque no te escucho. Adecuado, amén. Y al que nunca se le caen las hojas. Amén, amén. Dígale al que está a su lado, nunca se te van a caer las hojas. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Que no te vas a marchitar, que vendrán las temporadas, que vendrán las estaciones, que vendrán los procesos, amén, y tu hoja no caerá, sino que permanecerá. Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor por eso. Le irá bien, le irá bien. He dicho, le irá bien en todo lo que haga, hermano. Amén, amén. ¿Sabe? Y los estadistas dirían, claro, las promesas de Dios tienen que tener un margen de error. ¿Amén? Siempre hay un margen de error en las cosas. No, Dios, si hay un margen de error es porque hay una equivocación. Y Dios no se equivoca. Amén. ¿Sabe? Porque cuando las cosas se pongan difíciles, porque usted me puede decir, pastor, pero a veces a mí me falta el dinero, a veces a mí me falta la paz, en algunos momentos de desánimo, en algunos tiempos siento como que me estoy deprimiendo, ¿cierto? No me baño, no me peino, no quiero salir del cuarto, amén. Y usted está diciendo, le irá bien en todo lo que haga, amén. Pero tú no sabes que mucho tiempo más adelante, alguien llamado Pablo dijo que todas las cosas a los hijos de Dios, a los que aman a Dios, amén, le ayudan ¿para qué? Para bien, amén. Le ayuda para bien, ¿sabe? Ahí es donde está para el mundo el margen de error. Para nosotros se llama propósito. Para nosotros se llama que el que comenzó la buena obra la va a completar y la va a completar de la mejor forma. Amén, iglesia. ¿Sabe? Y eso tiene que ver con nuestra identidad. El árbol tiene que ver con tu identidad, porque el Señor te compara a un árbol plantado junto a aguas frescas, junto a corrientes de agua fresca. Amén. Escúchame bien. Junto a corrientes de agua fresca. ¿Sabe? Cuando usted era niño, ¿qué quería hacer? No tanto, no todos a la vez, por favor. Mari, ¿tú querías ser costurera? ¿Soñabas y anhelabas y tenías pesadillas con una máquina de coser? No, ¿verdad? Secretaria. O sea, tus pies y tus manos tocando una máquina de escribir. Ok. Jamás pensaste que te ibas a casar y que el pellito iba a llegar a tu vida. No te rías, es en serio. Jamás. Yo jamás, escúchame bien, jamás yo estudié en una universidad. Yo en algún momento he tenido esos pleitos con Dios y estudié 5 años. 5 años, me quemé las pestañas, finales parciales. Y tú sabes lo duro que es estudiar en una universidad privada. Y yo tenía sueños y anhelos, yo no me veía con un micrófono. Jamás en mi vida había predicado y hablado en público. ¿Cierto? A la pastora la conquisté por señas. Ella me dijo, déjame pensar bien. 5 minutos te doy. Por señas, porque yo no sabía hablar. Escúchame. Amén, amén. Te estoy hablando de identidad. Cuando Dios dice, serás tan fuerte como un árbol plantado, te está comparando, escúchame bien, con algo que en aquellos tiempos, o que la Biblia registra como algo sólido y algo fuerte, como algo que se planta y nunca se derriba. Con eso nos compara el Señor. Pero es que a veces, escúchame bien, muchas de las cosas que hoy somos, jamás usted las meditó. Jamás usted las diseñó en su mente. Jamás era su sueño, su anhelo, su deseo. ¿Amén? Y jamás muchos de nosotros
confiamos en que lo podíamos hacer medianamente bien, amén. Porque no era nuestro sueño, no era nuestro fuerte, no era nuestro potencial, no eran nuestras virtudes, no eran nuestros aciertos, no eran las cosas que se destacaban en nosotros. Pero cuando Dios llega, usted dice, el diablo desordena, Dios ordena. Amén. Y Dios va mucho más allá de lo que tú ves, incluso de lo que tú creías que podías lograr en la vida. Por eso es que la Biblia dice, serán tan fuertes. Y lo primero que Dios hace cuando se encontró con un hombre o una mujer de Dios es fortalecer su identidad y fortalecer su fe. Amén. Estudie la Biblia y se encontrará que Dios no solamente le dijo, será padre de multitudes. Amén. Será gobernador en una nación extranjera. ¿Saben? Pasamos por esas predicaciones y gloria a Dios porque nos animan a tener fe y a creer que Dios cumple sus promesas y sus sueños. Pero tú sabes, tú y yo sabemos que ninguno de ellos creía en lo que Dios estaba diciendo. Y si tú analizas la vida de cada uno, Dios se esforzó primeramente porque ellos que pudieran creer que lo iban a lograr y que lo iban a conseguir. Amén. ¿Sabes? Por eso me inquieté en esta semana si estaba haciendo lo correcto. Predicarte y emocionarte con las promesas de Dios y no formarte para perseverar en medio de los baches y en medio de las aguas y en medio de los ríos y en medio del fuego que te vas a encontrar camino a aquellas cosas que Dios te llamó a poseer. Amén. ¿Sabes? Por eso traigo esta palabra para que sepas cómo te ve Dios. Amén. Y confrontarla en el cómo te estás viendo tú. Amén. En el cómo las circunstancias están provocando que tú te veas o que tú te sientas para este tiempo. Amén. O la manera como las personas están hablando acerca de cómo te ven. Amén. De la manera como las personas en este momento te están valorando y te están haciendo sentir si eres importante o no eres importante para ellas. Me dice amén. ¿Sabes? Por eso esta palabra creo que es acertada para comienzo de año. Para que sepas y para que te valores. Para que sepas que el Señor, escúchame bien, ha creído en nosotros. Amén. Dios no te trajo a este lugar hace 14, 15 años y te sentó en esta silla porque alguien te consolidó nada más. Eso fue el instrumento de Dios. Pero Dios, esa fue la excusa de Dios. Pero Dios te trajo con un propósito mucho más grande que eso. Dios ya te visualizó, escúchame bien, en lo que va a ser tu mañana. ¿Sabes? Hoy el Señor me regaló un devocional y creo que esa frase yo la había dicho hace mucho tiempo, pero la coloqué como título porque fue una palabra que el Señor me recordó hoy. Un hoy es más importante que 2 mañanas. Y a veces nos preocupamos en trabajar por el mañana y no está mal. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el trabajar por el mañana también te afana. Amén. Escúchame bien. Y a veces descuidamos lo que tenemos que hacer hoy, lo que tenemos que valorar hoy, la manera como tenemos que formarnos hoy, porque no sabemos qué nos depara el mañana. Amén, amén. Y Dios siempre trató de fortalecer el hoy en los hombres y en las mujeres de Dios. Amén. Así que ninguno de nosotros hoy en día tal vez somos lo que queríamos ser en un inicio. Pero cuando Dios te encontró, vio algo escondido en cada uno de nosotros. Amén. Había una mujer que estaba dormida en cada una de ustedes. Alguien dígame amén. Había una persona totalmente diferente a la que hoy te ha encontrado el enemigo. Amén. ¿Sabes? Antes el enemigo te manipulaba con cualquier ataque, pero hoy, escúchame bien, por cuando te has parado en la brecha, el Señor, ¿sabe? Las tinieblas saben que no pueden avanzar en tu contra. Le dice amén, iglesia. ¿Sabe algo? Esto me enseña que las cosas
pequeñas hay que valorarlas. Que los pequeños comienzos, escúcheme bien, hay que trabajarlos, amén. ¿Sabe que no te puedes desgastar mental y emocionalmente? Porque las cosas en un principio no son tan grandes como tú esperabas, amén. A pesar de que tengas un Dios grande, amén, 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 iglesia. Así que si tú ves que algo es pequeño en los inicios, si tú puedes detectar que algo no es tan grande como lo esperabas, aún de la mano de Dios, ¿sabes? Tal vez sepas algo. ¿Sabes? Las plantas nunca llegan a su crecimiento si primero no son una semilla. Amén, amén. ¿Sabes? Dios no te va a dar cosas grandes si no lo haces bien en las circunstancias pequeñas. Amén. Le dice amén. ¿Sabes? La manera como tú valores tus inicios le dirá a Dios si estás preparado para asumir los grandes desafíos y las grandes conquistas que Dios tiene para mañana. Amén, amén. Amén. ¿Saben? Esto me enseña que nunca debo descartar las pequeñas oportunidades, porque tú no sabes si es la puerta que Dios va a utilizar para abrirte una mayor el día de mañana. Me dice amén. No sé si le está pasando a alguien, amén. No sé si hay una oportunidad que en este momento tú no quieres agarrar porque es demasiado pequeña. Me dice amén. Pero te recuerdo que el primer trabajo de José fue de sirviente del Potifar. Me dice amén, iglesia. Te recuerdo que el primer trabajo de José, de Moisés, fue limpiarle las ovejas a quien fue su futuro suegro. Me dice amén, iglesia. Te cuento que el primer trabajo de Jesús fue ayudar a José en su pequeña carpintería. Me dice amén. Así que no menosprecies los pequeños comienzos, amén, porque seguramente si tú perseveras vas a ver la mano de Dios actuar de manera grande en tu vida. Aprende a valorar lo que hoy es pequeño. Amén. Dígale a alguien, aprende a valorar lo que hoy es pequeño. No menosprecies los pequeños comienzos, no menosprecies los pequeños inicios, no menosprecies las pequeñas puertas. Amén. Nadie en la Biblia tuvo un inicio grande y nadie en la tierra va a tener un inicio grande a no ser que tome atajos prohibidos. Amén. Todos tuvieron tropiezos, todos enfrentaron gigantes, a todos los traicionaron, de muchos se burlaron. Alguien me tiene que decir amén. A muchos le cerraron o le tiraron las puertas, a muchos le dijeron chao, no te necesito. Y eso hace parte de los pequeños comienzos, hermano. Y eso no tiene por qué hacerle bulla a tu proceso. Eso puede pasar o puede estar pasando o te puede pasar el día de mañana y lo estás escuchando hoy para que Dios te prepare. ¿Sabes? Algo que yo he entendido de este camino es que entre mayor oposición, mayor va a ser la puerta que Dios me va a entregar. Amén. Mayor va a ser el lugar en donde Dios me va a poner. Amén. Ahora, ¿dónde se forma el verdadero potencial? ¿Y dónde se robustece la fe del creyente? En los pequeños comienzos, en los pequeños inicios, en las puertas pequeñas. Amén. ¿Sabes? Dios es sabio y Dios es ordenado. Y Dios no te va a entregar algo que te vaya a volver loco o que te vaya a volver loca. Amén. Dios sabe que si tuviste problemas con esto, no te va a meter en un problema mayor. Dios sabe que si te abre una puerta que antes tú menospreciaste, Dios no te la va a abrir antes de que estés preparado para asumirla. Me dice amén, iglesia. Por eso el verdadero, escúchame bien, la verdadera grandeza comienza como una semilla. Me dice amén. Comienza en lo secreto. ¿Ok? No fue Goliat, fueron los osos y los leones lo primero que venció David. Amén, amén. Amén, iglesia. Esas batallas son importantes. Las batallas secretas, las batallas que no ve nadie. ¿Sabes? Te digo un secreto que está en la Biblia, pero muchos de nosotros no lo sabemos.
nadie sabía que David tenía esas batallas secretas hasta que estuvo frente a Goliat. Antes de enfrentar tu Goliat, tienes que haber vencido a los osos y a los leones. Te lo hago saber. Si no has vencido las pequeñas batallas, no estás preparado para las grandes puertas. Amén, amén. Te cuento porque es que los Goliat tenían recompensa. Nada más y nada menos que su fama iba a ser esparcida por todas las regiones del mundo y se iba a llevar a la hija del rey. Nada más y nada menos, papi. Amén. Entonces, las grandes puertas vienen después de haber atravesado y asumido las pequeñas oportunidades. Amén. Dígale al que está a su lado, vas a ser un árbol, pero primero tienes que ser semilla. Amén, amén. Así que ahora te veo cara de semilla, no de árbol. Tu semilla puede ser buena, escúchame bien, pero el árbol puede ser malo. ¿Por qué, pastor? Porque si tú no valoras los pequeños comienzos, vas a menospreciar las grandes oportunidades en algún momento. Amén. ¿Sabe? Eso es como aquel que todo lo tiene gratis. Lo que es gratis a veces la gente no lo valora. Y a veces tiene que tener un costo para poder valorar y que nos duela aquellas cosas por las que hemos pagado. ¿Sabe? La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar, ¿cierto? ¿Han leído eso? Y esparció la semilla y una cayó ¿en dónde? Fuera del camino. Otra cayó sobre ¿qué? Pedregales. Y otra cayó ¿en dónde? En el camino, ¿cierto? O sea, es una parábola para enseñar que muchas veces aquellos que atienden la palabra, escúchame bien, tal como la atienden, así le va a ir en la vida. Y muchos les tocará lidiar con los pedregales y con las circunstancias de la vida por no haber atendido la palabra. Muchos que quieren estar como otros que están bendecidos en el camino, por cuanto no atendieron el mensaje, estarán fuera del camino. Pero aquellos que creo que son con los que estoy hablando, que atenderán la palabra, darán fruto no al 30, no al 70, al 60, sino al 100 por uno. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén, iglesia? ¿Sabe? Pero después que la semilla es sembrada, hay que trabajar para que la semilla dé fruto. ¿Ok? Escúcheme bien. Para que la semilla dé fruto, tienes que alimentarla cuando está debajo de la tierra. Amén. Cuando nadie sabe que ahí hay una semilla, cuando nadie sabe y nadie conoce que hay un potencial grande dentro de ti. Amén, amén, iglesia. Cuando nadie entiende los planes y los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabe? Trabajar, escúchame bien, en el anonimato, trabajar cuando nadie te felicita, trabajar cuando nadie te nota, amén. Ser parte de una familia cuando tu opinión es la menos importante, me dice amén. Ser parte de un grupo en donde todo les va bien, pero a mí no me va bien, ¿sabe? No es fácil vivir bajo ese tipo de escenarios, amén. Pero dígame, repita conmigo, dígaselo a 2 o a 3 personas, amén. La semilla es temporal, dígale, ese proceso tuyo es temporal, dígale a alguien, dígale a los ojos y dígale, ¿sabes? Tu anonimato, la indiferencia que en este momento hay sobre tu vida es temporal, amén. ¿Sabes? El proceso de cuidar y de cultivar la semilla tiene que ver con la tierra donde se siembra. Amén. Y la manera como la persona prepara la tierra. La manera como el sembrador, escúchame bien, prepara la semilla para la cosecha. ¿Sabe? En un tiempo me di a la tarea de buscar y encontré esto. La raíz de la palabra arar viene del latín arare, que significa labrar,
que significa trabajar. Amén. La fe la tienes que trabajar, hermano. No te puedes quedar en la dimensión de la fe salvífica. ¿Sabes? Porque eso te lleva a la cruz. Y eso te lleva de alguna manera a entender que tienes un lugar en el cielo. Pero aquí en la tierra vas a seguir viviendo procesos y batallas y luchas. Amén. Escúcheme, ¿de qué le servía a José? Si yo sé, Dios me ama y Dios me va a llevar al cielo. Claro que sí, pero aquí tenía que luchar con la familia. Aquí tenía que luchar con la mentira de los hermanos. Aquí tenía que luchar con lo que se encontró en Egipto, que no fue fácil. A pesar de que tenía una etiqueta que decía hombre de propósito. Amén. A pesar de que tenía una palabra y 2 sueños, en donde Dios dijo: voy a estar contigo y te voy a colocar encima de una nación y estarás por encima de tu casa, de la casa de Jacob. Tuvo que vivir eso, pero Dios lo preparó. Amén. Y Dios le dijo: yo creo que tú tienes el potencial. Y antes de que tú te sentaras en la silla y llegaras a esta iglesia, Dios ya sabía quién ibas a ser tú. ¿O tú crees que yo nací, vine a esta tierra hace 40 años? Dígame. Para perder el tiempo, no. Dios dijo a los 26 años a esa persona: la voy a jalar. Amén. Y la voy a sacar. Así como sacó a Abraham de Ur, así como sacó a todos de los escenarios donde estaban. Y le voy a dar una asignación, amén, totalmente diferente a la tuya. Pero Dios me cogió a mí. Yo no le pedí a Dios esto. ¿Tú crees que alguno de los que están aquí le pidió a Dios ser lo que ellos alcanzaron a ser? No. Ni siquiera creían en su potencial. Amén. Pero escúchame bien, Dios les enseñó a través de los procesos a cómo se podía provocar que una semilla se convirtiera en un buen árbol. Amén. ¿Sabe? Arar es trabajar. Arar significa remover. ¿Sabe? Dios remueve las cosas que no tienen que ver con Él para colocar aquellas que tienen que ver con sus planes y con sus propósitos. Amén. ¿Sabe? Arar significa arrugar. Y eso tiene que ver con hacer rayas esparcidas en la tierra como surcos para que la semilla no dañe al otro árbol que va a nacer. Amén. Dios te arruga en los procesos. Amén. Dios te coge y te dice: ¿quieres ser un empresario? Pues te voy a arrugar. Antes de ponerte allá arriba te voy a enseñar a servir. Amén. Antes de predicar te voy a enseñar fe. Amén. Si quieres predicar de prosperidad, te voy a pasar por escasez. Si quieres predicar de milagro, voy a permitir que una y otra circunstancia llegue a tu vida. Amén. Era semilla, ¿cierto? Dios me estaba arrugando y a todos Dios nos va a labrar de la manera correcta. Amén. ¿Quién era el sembrador? Permíteme recordarme. Él. Amén, amén. El sembrador salió a sembrar. Tú no le puedes decir cómo hará. Así como, escúchame bien, el barro no le puede decir al alfarero cómo hacer la vasija. ¿Sabe? Del verbo transitivo arar significa ir o caminar, rompiendo o cortando la tierra. Amén. ¿A cuánto Dios los ha roto aquí en este lugar? ¿A cuánto Dios, escúchame, no solamente es romper la tierra, es abrir camino? Amén, amén, en la tierra. ¿Saben? Mientras Dios va rompiendo, que duele, que nos saca lágrimas, que no entendemos muchas de las cosas que Dios hace. Pero diga: Dios está arando y preparando
la buena semilla. Me dice amén. ¿Sabes? Dios está abriendo tierra, abriendo surco. Dios está abriendo senda. ¿Sabes? El proceso de arar no solamente es romper la tierra para que la semilla pueda nacer de la... ¿Tú has visto cuando se ven desde arriba los sembrados? Se ven unas líneas rectas, ¿cierto? En eso consiste romper la tierra, cortarla, pero al mismo tiempo Dios está abriendo un camino para que lo que está escondido pueda salir, pueda dar fruto. Amén, amén. Dígale al que está a su lado, te están formando. Amén. Hoy eres semilla, pero mañana serás como árbol plantado junto a corrientes de agua fresca. Amén. Que da fruto a su tiempo. Alguien tiene que aplaudir a Dios. Amén. ¿Saben? Tu actitud en los pequeños comienzos le hablará a Dios si estás preparado para un gran mañana. ¿Ok? Ahora, por último, te voy a decir algo. No sé cuál es el proceso de cada uno de los que están acá, ni todo por lo que te ha tocado pasar y lo que estás pasando o lo que vas a pasar el día de mañana. Pero esta palabra es a tiempo y a destiempo. ¿Ok? Te alcanza si lo estás viviendo o si lo viviste y todavía no entiendes por qué lo viviste. Te alcanza si lo estás enfrentando. Y también te alcanza si todavía no lo has vivido. El propósito de esta palabra es que te fortalezcas en la fe y entiendas que sí lo puedes lograr. Dios le hizo ver a cada uno de los hombres que escogió que sí lo podían hacer. Y que a pesar de que ellos hablaban de una realidad, de unas limitaciones en sus vidas, de unos escenarios limitados, Dios siempre antepuso una palabra de fortaleza para levantarlos en fe. Así que muy poco le interesó a Dios, escúchame bien, cómo se veían ellos, sino cómo lo veía Él. Amén. ¿Sabe? Moisés gastó salivas con Dios. Gastó saliva porque Dios ni siquiera le prestó atención a ninguna de sus excusas. Y terminó siendo uno de los hombres más grandes e influyentes en la antigüedad para Israel. ¿Cómo se veía Abraham? Como un viejo, escúchame bien, sin esperanza de tener familias. Y toda su fortuna y todo lo que había labrado durante muchos años, lo iba a heredar ¿quién? ¿Quién? Un esclavo, un criado. Escúcheme. Pero ¿cómo lo veía Dios? Será padre de multitudes. Amén. O sea, por eso te digo y por eso esta palabra, Dios me la regaló para regalártela a ti. Amén. ¿Cómo se veía José antes de los dos sueños? Como el menor, como el sirviente, como el que iba a la tienda y regresaba y tenía otro mandado y una lista de favores que tenía que hacerle a toda la familia. Y de pronto no le iban a pagar la universidad porque antes que él habían 7, 5, 6 hermanos. Amén. Y tal vez al menor no le prestaban mucha atención. Y tal vez se la tenían montada. Pero Dios dijo, me sirve el mayor, no, me sirve el menor. Y en ese afán, escúcheme bien, de Dios siempre de mostrarnos que Él quiere lo mejor para nosotros, lo escogió con un propósito postrero, ni siquiera inmediato, postrero, para la misma Israel. Amén. ¿Cómo se veía Gedeón? ¿Cómo se veía Pedro? ¿Cómo se veía en algún momento muchos de los hombres de Dios? La pregunta es, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te ha hecho ver la gente? O creer la gente que tú te ves. Amén, iglesia. ¿Cómo te ha hecho ver el enemigo, las tinieblas? ¿Y cómo te han influenciado las circunstancias que han alcanzado tu vida? ¿Cierto? ¿Cierto que eso puede ser un detonante para que muchos de los planes que Dios tiene con nosotros estén estancados o no se cumplan en el momento que tú estás esperando? Amén.
Pero la palabra que dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto a su tiempo. Amén. A su tiempo. Amén. Mire a alguien y recuérdale, hay un tiempo estimado y preparado para tu milagro y para tu respuesta. Me dice amén. Ahora sí, dígale a la persona que está cerca de usted, tóquele el hombro, escúchame bien, levántese si no tiene a nadie cerca y dígale, serás como árbol plantado. Amén. Hay una respuesta y hay un tiempo para tu milagro. Amén. Vamos, dáselo fuerte si se lo va a dar. Así que el 2026 será el año en el que vamos a trabajar para que la semilla se convierta en ese árbol. Dice amén, iglesia. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, el honor, el poder y toda la majestad. Señor, colocamos esta palabra delante de ti y te pedimos, Dios, que te glorifiques en gran manera, Señor. Dios, no permitas que nuestros oídos, Señor, aborten esta palabra, que esta palabra, Señor, no nos haya entrado y haya salido inmediatamente de nuestros sentidos, Señor. Colócala, Señor, aterrízala en nuestro corazón. Dios, levántala y fortalécela, Señor, en nuestra mente y en nuestro pensamiento, Padre. Señor, creemos, Señor, que hay algo en cada uno de nosotros que tú vas a usar, Señor, no solamente el día de hoy, sino el día de mañana. Muchos de nosotros, Señor, hemos sido vulnerados, hemos sido violentados en algún momento, hemos sido manipulados, hemos sido menospreciados, hemos sido de alguna forma pisados, Señor, no solamente por las tinieblas, sino por situaciones y personas, Señor, que han llegado a nuestra vida queriendo detener las cosas grandes que tú vas a hacer en cada uno de nosotros, Padre. Señor, y nos han hecho sentir menos o por debajo de la manera como tú nos estás viendo, Padre. Pero en esta noche tú nos has hablado y nos has mostrado tu amor y tu misericordia. Nos has mostrado que tienes planes y propósitos, Señor. Nos has mostrado que cosas grandes deparan la vida de cada uno de nosotros, Padre. Señor, que no hay puerta que no se pueda abrir, amén. Que no hay bendición que no pueda ser desatada en esta temporada y en este año. Que no hay enfermedad que no pueda huir delante de tu presencia, Señor. Creemos, Señor, que en esta temporada, Señor, toda obra y todo ataque de las tinieblas, Señor, tú lo vas a hacer retroceder, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Creemos firmemente en esta temporada que tú nos darás el poder, la autoridad, Señor, las estrategias, Señor, y la capacidad de sacar adelante nuestra economía, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Lo creemos y lo declaramos, Señor, Dios, creyendo y confiando que tus promesas nos alcanzarán. Amén y amén. Vamos, bendiga a alguien que esté cerca de usted.